¿Alguna vez te has preguntado si un héroe adorado o alguien que representa la esperanza y el amor esconde una verdad oscura que puede destruir todo lo que queremos saber? Hoy vamos a romper el cristal idealizado que muchos aún sostienen, porque detrás de la historia de Rose Cuarzo, la gran líder de las Crystal Gems, la salvadora de la Tierra, la madre de Steven, se esconde una figura llena de secretos, mentiras, traiciones y decisiones que causaron daños irreversibles a todos los que alguna vez la amaron. Durante gran parte de la serie se nos presenta a Rose como una figura trágica, pero admirable. Se supone que fue una gema que rompió las reglas, se rebeló contra su especie y lideró una guerra por amor a la Tierra. Renunció a su forma física para traer al mundo a Steven, una historia de sacrificio, libertad y amor incondicional. Pero lo que no se nos dijo desde el principio y que con el tiempo fuimos descubriendo es que todo lo que sabíamos estaba cuidadosamente construido por ella misma. Rose Cuarzo no existía, era una identidad falsa. En realidad, era nada menos que Diamante Rosa, una de las líderes más poderosas del Imperio de las Gemas. Y aquí es donde se complica todo, porque una de las 4 diamantes más poderosas del universo, es decir, Diamante Rosa, decidió fingir su muerte y convertirse en Rose Cuarzo. La respuesta parece heroica, quería proteger la Tierra de ser colonizada por el Imperio de las Gemas, pero si analizamos bien, fue una decisión egoísta y peligrosa. En vez de enfrentar a su familia, es decir, las otras diamantes, y decirles claramente que no quería seguir destruyendo planetas, decidió inventar una historia. Fingió que Rose Cuarzo, es decir, ella misma, había matado a Diamante Rosa. Y así nació una guerra basada en una mentira. Miles de gemas lucharon y fueron destruidas por defender una causa que no conocían del todo. Luchaban por una líder que ni siquiera les dijo la verdad. Y lo más grave vino después, cuando las otras diamantes se enteraron que su hermana Rosa había muerto. Lanzaron un ataque devastador sobre la Tierra, un rayo que afectó a todas las gemas que estaban ahí y las dejó rotas, como si su esencia se hubiera descompuesto. A eso lo llama la corrupción. No es que murieran, pero quedaron atrapadas en cuerpos deformes, con voces que ya no podían expresar nada coherente. Algunas incluso ya no sabían ni quiénes eran. Eso fue el destino de muchas gemas que lucharon del lado de Rose, todo por culpa de un secreto que ella nunca reveló. Si Rose o Diamante Rosa hubiera dicho la verdad desde el principio, tal vez la guerra no habría sido necesaria, tal vez habría podido evitar ese castigo brutal, pero eligió mentir, eligió desaparecer, eligió una guerra que no tenía rumbo, ni un plan real. Incluso Garnet lo dice, muchas veces no sabían qué estaban haciendo, no tenían estrategia, solo seguían a Rose porque creían en ella, porque pensaban que estaba del lado correcto. Pero, ¿cómo confiar en alguien que no te dice ni siquiera quién es? ¿Recuerdas que éramos amigos? Tú y tu tripulación en tu nave, vaya, volaron por el espacio hasta la Tierra y comenzaron a construir cosas. Pero luego, la guerra de las gemas, tu tripulación y tú continuaron. Los separaron. Todos están huyendo. ¿Pero de qué? No lo sabes. En el cielo, un sonido, una canción y luego... Siempre. Garnet, Amatista, Perla, todas la siguieron con fe ciega, pero al final, ¿a quiénes estaban siguiendo realmente? ¿A una líder o a una farsante? Perla fue más que todo una aliada que estaba enamorada de Rose. Su amor era tan profundo que hizo todo lo que ella pedía, incluso guardar su mayor secreto. Rose le prohibió contarle a nadie quién era en realidad, la condenó al silencio durante siglos. Perla vivió con ese peso sola, atrapada entre la lealtad y la culpa. Amatista, que siempre se sintió menos, encontró en Rose una figura de guía, casi como el de una madre, pero cuando la verdad salió a la luz, se dio cuenta de que nunca conoció realmente a la persona que admiraba. Su inseguridad creció, se sintió engañada y abandonada. Garnet, una fusión entre dos gemas, representaba algo prohibido. Rose la aceptó, la apoyó, o eso parecía, pero al final Garnet también fue usada. Rose necesitaba su fuerza y su visión del futuro. No la apoyaba por justicia, sino porque le servía. Y Bismuto, tal vez el caso más duro de la serie, una guerrera valiente que solo quería terminar la guerra de una vez, creó un arma para acabar con sus enemigos, pensando que Rose la entendería, pero en lugar de dialogar, Rose la traicionó, la encerró en una burbuja y le hizo desaparecer por miles de años, solo porque no estaba de acuerdo con ella. Hasta en un diálogo Steven le dice a Bismuto que él no será igual que ella, él sí contará toda la verdad. Ustedes díganme, ¿eso hace una buena líder? ¿Alguien que abandona, silencia y encierra a quienes le siguen solo porque piensa diferente a ellos? Debiste destruirme antes. Al menos si no existiera, no tendría que saber lo poco que te importaba. Me encerraste en una burbuja y no le dijiste a tus amigas.
mis amigas. Yo les contaré todo. Entonces sí eres mejor que ella. La historia de Spinella es simple y devastadora. Fue creada para entretener a Diamante Rosa. Su única razón de ser era jugar con ella. Pero un día Rosa, ya con la identidad de Rose, simplemente la dejó sola en un jardín y nunca regresó. La dejó allí sin decirle nada, sin una explicación, solo lo abandonó. Ese abandono fue tan profundo que cuando Spinella se enteró de la verdad, se convirtió en una villana, una que no buscaba conquistar, sino vengarse. Y en el fondo solo quería ser amada otra vez, como lo era al principio. La relación con Greg también es complicada. Rose se enamoró de un humano, algo que parecía noble, pero también dejó mucho sin explicar. Nunca le contó todo a Greg, no le dijo quién era en realidad, no le explicó lo que implicaba tener un hijo con ella. Y así, un día desapareció para siempre, dejando a Greg solo con un niño mitad humano y mitad gema, con poderes que ni él mismo entendía. Y ahí es donde entra Steven, un niño criado sin saber quién era su madre, sin saber por qué tenía que cargar con sus poderes, su legado, sus enemigos y su culpa. Steven sufrió ataques, pesadillas y traumas psicológicos, todo porque heredó el peso emocional de una madre que nunca conoció. Rose no solo le dio la vida, le dio una carga que nadie debería tener. Rose ocultó demasiadas cosas, su identidad como diamante, el propósito real de su guerra, la existencia de Spinella, la historia de Bismuto y sus motivaciones reales. Y lo peor es que nunca asumió la responsabilidad. Fue Steven quien tuvo que enfrentar a las diamantes, fue él quien tuvo que limpiar el desastre. Fue él quien reparó las relaciones rotas de su familia. Todo lo que Rose no hizo, Steven lo tuvo que reparar sin haberlo hecho. Y aquí llegamos al dilema final. ¿Fue Rose Cuarzo una villana o simplemente alguien que huyó de las consecuencias de su poder? Algunos dirán que fue una víctima del sistema del que nació, que solo buscaba libertad, amor o una nueva vida, pero la verdad es que tuvo el poder de cambiar las cosas y eligió esconderse, eligió mentir. Eligió dejar que otros pagaran el precio de sus decisiones, porque el verdadero problema no fue su deseo de rebelarse, sino cómo lo hizo, sin asumir responsabilidad, manipulando a quienes confiaban en ella y dejando heridas que marcarían generaciones. Ser un héroe no es tener buenas intenciones, es enfrentarse a las consecuencias de tus actos, y las consecuencias de Rose Cuarzo fueron irreparables. Rose Cuarzo no fue la heroína que todos pensaban. Fue un misterio envuelto en decisiones egoístas, secretos dolorosos y consecuencias irreparables. No se trató de solo salvar la Tierra, se trató de ocultarse de sí misma, de huir de sus responsabilidades, de manipular a quienes más la amaban y de dejar atrás una bomba emocional que terminó explotando en manos de su propio hijo. Steven no solo heredó sus poderes, heredó sus pecados. Mientras Rose desapareció del mundo creyendo que había hecho todo lo correcto, fue Steven quien tuvo que reconstruir todo lo que su madre había hecho. Y esa es la tragedia más grande, que al final quien cargó con la culpa y el dolor y la redención fue quien menos lo merecía. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Rose Cuarzo, no pienses solo en la líder de las Crystal Gem. Piensa en la gema que lo tuvo todo para cambiar el sistema y decidió mentirle a todos, porque a veces los peores villanos no solo quieren manipular el mundo entero, a veces lo hacen con mentiras envueltas en flores, amor y silencio. Y bueno, si has llegado hasta esta parte del video, seguramente te ha gustado. Regálame un like y suscríbete para hacer más continuaciones de algunos personajes sobre esta serie o alguna otra serie que ustedes quieran. Escríbanme en los comentarios y muchas gracias por todo el apoyo que tengo. He tenido ahorita 42 suscriptores y la verdad estoy muy contento y muy feliz de continuar. Muchas gracias.